Presenta Defiende tu Fe. Una producción del Ministerio de Apologética San Francisco de Sales. Muy buenas tardes, hermanos. ¿Ha escuchado usted decir que Jesús no dio la autoridad sobre ningún hombre? ¿O ha escuchado decir que el papado es un invento de la Iglesia Católica? Quédese con nosotros, amados hermanos, y responderemos a este importante tema. Muy buenas tardes nuevamente, hermanos. Está en su programa Defiende tu Fe. Es un programa dedicado a responder las principales objeciones que nos realizan a nosotros los católicos, los hermanos no católicos, precisamente para que usted y yo aprendamos a responder, a dar respuesta de nuestra esperanza, a dar razón de nuestra fe, como dice el apóstol Pedro. Hoy contamos con nuestro hermano Luis Fernando. Luis Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego y todos los hermanos que nos escuchan. Es un gusto nuevamente estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Hoy vamos a tocar el tema precisamente del papado. ¿Cristo delegó alguna autoridad sobre algún hombre, sobre la iglesia? Eso es importante, hermano, porque hay muchos allá afuera que nos dicen que la única autoridad es bíblica, ¿no? Que la única autoridad es bíblica, que no debemos de creer otra cosa que no esté en la Biblia. Claro, ese es otro tema, que es el tema de la sola escritura, ¿verdad? Si es cierto que la sola escritura basta como norma de autoridad. Pero hoy vamos a definir, hermanos, si recuerdan la semana pasada, para ubicarnos, tocamos de si la iglesia era necesaria para la salvación. Y principalmente nos basamos en Mateo 16, 18, si ustedes recuerdan, hermanos, cuando Cristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Cristo está claramente formando una iglesia, lo decíamos, mi iglesia, una. No dijo mis iglesias en plural. Entonces, Cristo funda una iglesia, entonces Él la hace necesaria. Y lo explicábamos, Cristo se extiende a todos los hombres de todos los tiempos a través de su iglesia. Cristo no va a hablarnos directamente, no te habla a ti directamente, sino que Él utiliza a su iglesia, ¿verdad? Que es su cuerpo, para llegar a todos los hombres de todos los tiempos, para poder salvarnos. Y decíamos también con Mateo 28, 20, para que ustedes lo apunten también, hermanos, que yo por mi parte, les dijo Jesús a sus apóstoles una vez resucitado, yo por mi parte estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, Cristo claramente funda una iglesia y da la promesa de que estará siempre con esa iglesia hasta el fin del mundo, o sea, desde el siglo I hasta el siglo XXI. También veíamos, hermanos, si ustedes recuerdan, que todas las denominaciones cristianas y algunas no cristianas se derivan de 1517 para acá, o sea, todas ellas fueran fundadas por un hombre. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia católica cristiana, viene desde el año 33 cuando Cristo la fundó. Así que hoy continuamos con este riquísimo tema y vamos a ver la autoridad de Pedro. A ver, Luis Fernando. Muy bien, y sería bueno en todo caso, Diego, que recordemos un poco la escritura para ver qué es lo que nos dice Mateo 16, 18, que podamos leer nuevamente y que podamos reflexionar sobre este texto tan importante. Dice así, Mateo 16, 18. Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, aquí precisamente vemos elementos importantísimos. Vemos primero cómo ante la confesión de fe de Pedro, el Señor precisamente le dice: y a ti te digo. Claramente se dirige a la persona de Pedro, a la persona de Pedro le dice: a ti, Pedro, te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, aquí hay un detalle importantísimo, y ya lo hemos mencionado, pero vale la pena recalcarlo. Jesús hablaba en arameo, y en arameo precisamente el texto tiene un sentido totalmente completo que de alguna forma se pierde a la hora de hacer la traducción a otros idiomas.
Jesús básicamente lo que le dice a Pedro y le dice lo siguiente: a ti te digo que tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es el nombre original de Pedro? Él se llamaba Simón, ¿verdad? Pero el Señor precisamente le cambia su nombre para denotar un cambio de una misión, ¿verdad? Cuando se le cambia el nombre a alguien, quiere decir que el Señor está dando una nueva misión, y a Pedro le está diciendo que él va a ser piedra de la iglesia sobre la cual esta iglesia, claro, se va a fundar. Eso es muy importante, Luis, porque precisamente si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que cada vez que Dios le cambia el nombre a un personaje bíblico, un personaje histórico, es porque le tiene una misión. Así es. Acordémonos de Abraham, Correcto. Jacob a Israel. Correcto. Entonces en el Nuevo Testamento no es la excepción. Correcto. Acuérdense, hermanos, que el Nuevo Testamento supera al Antiguo Testamento. Así es. Es el cumplimiento perfecto de la ley, ¿verdad? Es el cumplimiento perfecto de la ley. Entonces, cuando Cristo le cambia el nombre, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Simón. Simón. Y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré su iglesia. Entonces, edificaré mi iglesia. Entonces, claramente le está cambiando el nombre porque le está dando una misión. Le está dando una nueva misión. Le cambia el nombre de Simón a Pedro. Y decías bien, Luis, porque hay muchos hermanos no católicos que dicen: es que, hermano, la traducción en griego es Petro y Petra. Petros y Petra, sí. Exacto. Correcto. Entonces le dice: tú eres Petro en griego, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Entonces ellos dicen que Petro es una piedra grande, ¿verdad? Pero una piedra pequeña, y Petra es una piedra grande, y que Cristo se estaba señalando a sí mismo, Claro. que le dijo a Pedro: tú eres Petro, piedra pequeña, y sobre esta Petra, y se puso el dedo sobre sí mismo, edificaré mi iglesia. Y esa es la aclaración que hacemos, y que tú hacías muy bien. Si gusta lo repite, Luis, que Cristo no habló en griego, sino que lo dijo en arameo. Correcto. Y en arameo es... Correcto, en arameo él usó el término cepas, que quiere decir precisamente piedra. Inclusive, por ejemplo, si escudriñamos el capítulo 1 de San Juan, vemos como desde el principio a Pedro, a Simón, perdón, se le llama Cefas, el capítulo 1 de San Juan, ¿verdad? Y precisamente eso que decías, en griego sonaba un poco extraño, porque Petra es un nombre femenino, Petros es un nombre masculino, ¿verdad? Entonces sonaba un poco raro, y por eso se hace esa distinción, ¿verdad? Que en arameo, el idioma que habló el Señor, no se hace. Y se entendió perfectamente, y los discípulos, como vamos a ver ahora, entendieron claramente que a Pedro se le estaba dando un oficio especial y particular. Definitivamente, hermanos, si usted quiere aclarar esa duda completamente, puede ir a Juan 1:42, que era lo que nos decía el hermano Luis Fernando. Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Muy bien. Entonces, hermano, no hay tal, o sea, no hay de Petro ni Petra. Cristo claramente, no hay piedra grande ni piedra pequeña, ni Cristo se señaló a sí mismo. Cristo claramente, después de la respuesta de Pedro, Cristo se vuelve a Pedro y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Claramente denota una delegación de autoridad, que lo encontramos más adelante en el mismo texto. Claro, excelente, porque precisamente este nuevo oficio que el Señor le da a Pedro, claro, conlleva algo, ¿verdad? No es solamente un título honorario, sino que realmente conlleva una responsabilidad enorme. Y eso es precisamente lo que leíamos posteriormente en el mismo texto, cuando veíamos que además le dice que le va a dar las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces ahí Jesús se está apropiando de una imagen propia del Antiguo Testamento que encontramos precisamente en Isaías 22. Hermano, no sé si quiere hacer la lectura. Vamos a leer precisamente desde el versículo 21. Dice: aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín. Estoy leyendo desde el versículo 20. Está apuntando, hermano, Isaías 22:20. El trasfondo de las llaves, la explicación de las llaves, la explicación de esa autoridad, usted la encuentra tipificada desde el Antiguo Testamento en el profeta Isaías, capítulo 22:20. Dice así: aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Le revestiré de tu túnica, con tu fajín lo sujetaré. Tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre. Interesante. Para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. 22. Isaías 22:22. Continúa diciendo: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá.
Le hincaré como clavija en lugar seguro y será trono de gloria para la casa de su Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Precisamente, entonces ahí vemos cómo Jesús se apropia de esta figura del Antiguo Testamento para denotar que a Pedro, a partir de este texto que estamos leyendo, le otorga esta responsabilidad, esta autoridad, ¿verdad? Precisamente de tener las llaves. Y las llaves precisamente lo que hacen es eso, abrir y cerrar, ¿verdad? Entonces es y eso también lo vemos después confirmado cuando sigue el Señor diciendo, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Importantísimo, Luis. Maravilloso. O sea, el trasfondo de Isaías 22:22 es profundísimo, porque es interesante, porque muchos hermanos no católicos tratan de sacar traducciones, interpretaciones de este texto de Mateo 16:18, y resulta que el trasfondo está muy claro en Isaías 22:22. Eliaquín es el mayordomo del palacio, ¿verdad? Dios lo está nombrando mayordomo del palacio, y le dice que va a tener las llaves de las puertas de la ciudad, ¿verdad? Entonces, el mayordomo es el que podía abrir y cerrar las puertas de la ciudad. Entonces, iba a permitir la entrada o salida del acceso al rey. Del acceso al rey. Entonces, el trasfondo que usa Jesús cuando le dice, te daré las llaves del reino de los cielos, es un trasfondo profundísimo. Por supuesto que el escritor bíblico, San Mateo, lo hace en referencia. O sea, él está haciéndolo en referencia, acordándose de Isaías 22:22. Claro. Todos los apóstoles claramente están entendiendo que se le están entregando las llaves, Luis, no las llaves de cualquier reino, o sea, sí, sino las llaves de cualquier cosa, porque Luis, yo cuando damos los cursos de defensa de la fe, precisamente le decimos a los hermanos, si le entregamos las llaves de la casa, ¿qué le estoy diciendo? Que usted puede entrar a mi casa. Si yo le doy las llaves de mi casa, que usted puede entrar a mi casa, que puede abrir, que puede cerrar, que puede invitar al que quiera. Claro. ¿Ah? Igual las llaves de un carro. Pero resulta que Jesús no entregó ni las llaves de la casa ni del carro, sino que entregó las llaves ¿de qué? Del reino de los cielos, claro. El reino del Padre. Y le dice bien claro, lo que ates en la tierra, será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos. Claro, y precisamente este texto nos ayuda a comprender cuál es la autoridad que ha sido confiada a la Iglesia Católica. Por eso del tema también de la infalibilidad papal, que podremos tratar en siguientes sesiones, ¿verdad? Que de esta autoridad de atar y desatar es que emana precisamente lo que la Iglesia, el papel que la Iglesia ha tenido durante ya tantos años. Ahora, valdría la pena, Diego, no sé qué piensas, podríamos aquí tal vez revisar algunas de las principales objeciones de los hermanos no católicos con respecto al texto. Por ejemplo, algunos hermanos dicen, bueno, pero es que el papado es un invento de la Iglesia Católica porque el término papa no viene en la Sagrada Escritura. Y es importante entender que no tiene que venir, el término papa no tiene que venir. La Escritura lo que hace es demostrarnos que Jesús está creando una institución, el oficio del Santo Padre. Él está creando la institución, el nombre, eso viene después, como muchísimas cosas se han desarrollado en el tiempo del cristianismo, ¿verdad? Pero lo importante es que la Sagrada Escritura sí nos da testimonio de que Jesús, que Dios crea esta institución, que es el papado, ¿verdad? E inclusive debemos saber que el papado es más que el papa, ¿verdad? O sea, es más que el papa, es más que Pedro, es más que nuestro actual Santo Padre. Es una institución que le supera y que seguirá en el tiempo, aunque ya nuestro Santo Padre no esté, por ejemplo. Precisamente, hermano, es la visión equivocada que muchos hermanos no católicos no comprenden. Creen que el Papa es un dictador que se sienta en un trono sencillamente a mandar, ¿verdad? No es así. Desde la visión del Concilio Vaticano II, recordemos, el Papa se ha definido como el siervo de siervos. Claro. Que la Iglesia, en toda la autoridad papal, en todo el magisterio de la Iglesia, lo que hace es acompañar a todos los hombres para que podamos interpretar los signos de los tiempos y para que podamos entonces vivir plenamente conforme a la voluntad de Dios. El Papa no viene a quitarle el lugar a Cristo, para nada, viene a servir a Cristo. Es un servidor de Cristo. Entonces eso debe de quedar bien claro. Seguimos con este precioso tema, vamos a tener un canto y en medio de este canto, no se nos vayan, hermanos, estamos en su programa Defiende tu Fe. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él
felices como tú. Voy navegando sin timón, en mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Mas de repente llegas tú. Y en tu palabra el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, Donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Tú serás el amigo que nos lleva a un mundo nuevo. En tu gran Corazón infinito. En tu gran corazón Infinito. Sí, esta vez es continuar. en el naufragio y entre tanta oscuridad. En medio de un mar que calla y la fe que nos falta, voy en busca de un poco de paz. Mas de repente llegas tú. De repente llegas palabra, el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, Donde exista un cielo más azul. tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Tú serás el amigo que nos lleva. Muchas gracias, hermanos. Está en su programa Defiende tu Fe, hoy con el tema del papado. Estamos viendo precisamente si Cristo delegó una autoridad. Cristo delegó una autoridad, delegó un representante en la tierra. Y ya vimos que sí, en Mateo 16, 18. Continuamos reflexionando sobre este bellísimo tema. Ok, entonces otra de las objeciones que comúnmente nos hacen los hermanos no católicos es que nos dicen, bueno, pero no es posible que Pedro sea la piedra sobre la cual se funda la iglesia, porque esta piedra tenía que ser Jesucristo. Y en el fondo tienen razón, pero están diciendo una media verdad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Cristo es el mensaje central de la iglesia. Desde los primeros siglos es Cristo, Dios que muere y resucita y que nos ofrece el camino verdadero y cierto al Padre. La iglesia se funda sobre Cristo, que es camino, verdad y vida, pero Cristo mismo instaura la iglesia para predicar el mensaje una vez que él haya ascendido al reino de los cielos. Entonces Mateo 28:20, lo mencionabas, Cristo asciende al reino de los cielos, pero no, su mensaje no para ahí, sino que él deja su responsabilidad, se la cede su autoridad, se la cede a su representante en la tierra y a sus hermanos del colegio apostólico, es decir, el Papa con los hermanos obispos. Entonces, ¿a quién le corresponde continuar la misión del Señor? A toda la iglesia, especialmente en la jerarquía, ¿verdad? Que está representada por el Papa y los obispos. Entonces, ¿qué debemos entender aquí? Es cierto, la iglesia se funda sobre Cristo, pero eso no impide que Pedro sea piedra de la iglesia, porque Cristo es la piedra angular, pero precisamente, y que es la que sostiene todo el edificio. Sin eso no existe la iglesia, ¿verdad? Pero precisamente para que la iglesia continúe es que el Señor delega su autoridad en el Papa, ¿verdad? Definitivamente no hay ninguna contradicción. Cuando Cristo le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, yo le he dicho a los hermanos no católicos, fundamentalistas, a ver, hermano, dígame en qué momento Cristo le está diciendo piedra angular a Pedro. En ningún momento le está diciendo piedra. Y entonces nos sacan Efesios 2:20 precisamente, en donde dice, y más bien es un texto que nos apoya, en lugar de ser un texto que refuta, es que nos apoya porque dice, edificaos sobre el cimiento de los apóstoles, porque la autoridad es apostólica, una santa católica y apostólica, ¿verdad? Y profetas,
siendo la piedra angular Cristo mismo. Cristo nunca va a dejar de ser la piedra angular, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Estoy leyendo textualmente de Efesios 2:20 en adelante. Seguimos con el 22. En quien también vosotros con ellos estáis siendo edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Alabamos, Así Señor. que lejos de ser un texto que refuta más bien lo afirma la autoridad apostólica y la autoridad que Cristo precisamente dio sobre Pedro. Es importante porque sobre esto de la piedra angular hay mucha confusión. La piedra de ángulo es la piedra de vértice. Si ustedes ven la iglesia de la Merced, las ventanas de la iglesia de la Merced son dos columnas que se topan en el centro, que caen una sobre la otra, y la piedra de ángulo es la piedra del centro, la de la parte de arriba, sobre las que se sostienen las dos columnas. Lástima que por radio no podemos dar una imagen, ¿verdad? Claro. Pero definitivamente Cristo es la piedra angular. Esto lo que quiere decir es que Él une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, que Él precisamente es el que concilia la ley a la gracia, que Cristo es el centro, pero todos nosotros, dirán otro texto, somos piedras vivas, y en especial los apóstoles, ¿verdad? Principalmente Pedro con el oficio que le está delegando nuestro Señor Jesucristo, y a todos los apóstoles. Ok, muy bien. Así es, pareciera que estamos llamados entonces, Diego, no sé qué opinarás, a ser piedras. Todos nosotros debemos ser piedras de esta iglesia, ¿no? En comunión con el colegio apostólico, Así es. no separado. Así es. Ahora vamos a pasar a leer otro texto que nos aclara este papel de Pedro precisamente. Es el Evangelio, por favor hermanos anoten, Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Y precisamente en este evangelio vemos cómo el Señor le da otra misión importantísima que viene precisamente a respaldar este otro texto de Mateo, ¿verdad? Y es que cuando leemos la escritura completa dentro de la iglesia que nos da la escritura, logramos comprender estas cosas un poquito mejor. Entonces, por favor, hermano. Voy a leer desde el versículo 15. Está apuntando, hermano, San Juan capítulo 21, versículo 15. Cristo ya ha resucitado y se le aparece a Pedro y le dice: después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Te alabamos, ¿Cuál Señor. oficio es ese, Luis? Bueno, precisamente ese es el oficio de cuidar las ovejas. Y es que más claro no puede estar. Dice el texto: las ovejas, el rebaño es de Jesús, pero este lo deja a Pedro para que lo cuide y lo apaciente. Es un diálogo hermoso de amor, ¿verdad? Porque es precisamente el amor que sustenta esto, ¿verdad? Lo que hablabas del servicio. El papado debemos entenderlo no como una dignidad, sino como un papel, un rol, un oficio de servicio, ¿verdad? El que quiera ser el primero de ustedes, que se haga el servidor, ¿verdad? Entonces precisamente Cristo le pregunta a Pedro si le ama, y entonces ahí es cuando le dice reiteradamente, 3 veces le dice: apacienta mis corderos, ¿verdad? Es interesante porque le dice: apacienta mis ovejas, y luego le dice: apacienta mis corderos, ¿verdad? Y los corderos son los encargados de reproducir la manada, son los machos de la manada. Así Y es. las ovejas son todo el resto, ¿verdad? Entonces, no solamente le está poniendo como pastor sobre las ovejas, sino también sobre los corderos. Es interesantísimo, tiene una profundidad bíblica impresionante. Cristo inmediatamente, o sea, después de la resurrección, ¿cuántas veces lo negó Pedro? Lo negó 3 veces. 3 veces. 3 veces. Si Cristo hubiera querido quitar la autoridad, este era el momento. Ese era el momento de aparecerse Así a Pedro y decirle: Pedro, ¿te acordás que me negaste? Por favor, dame las llaves. Hasta aquí Devuélveme llegamos. las llaves, sí, devuélveme las llaves. Claro. Pero lejos de eso, este lo confirma. Ok. Le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Esto es maravilloso, hermanos, esto es maravilloso. Porque esto significa, hermano, que usted y yo tenemos campo en la iglesia de Cristo. Porque muchos hermanos creen que nosotros ya somos santos,
Y no es así. Estamos en un proceso de santidad, de santificación. Lo que se ha entendido como un proceso de divinización, ¿verdad? Claro. Llegar a la estatura de Cristo. Y en este caminar, usted y yo, hermanos, como hombres, hemos fallado. Entonces, muchos hermanos que llegan y critican a la iglesia, ve, por tal sacerdote, por tal laico, por tal... Es que los católicos, decía una hermana, yo me voy de la iglesia porque ahí son un montón de hipócritas, ¿verdad? Y le respondió otro hermano, hermana, no se vaya porque siempre hay campo para uno más, ¿verdad? Por supuesto que esto es una broma, ¿verdad? Claro. Esto es una broma, pero es la realidad, hermano. Esta iglesia es divina porque Cristo la fundó. Cristo es el Señor, Él es Dios, pero también es humana porque participamos usted y yo. Hermano, que Cristo le haya delegado a un hombre la autoridad. Sí, hermanos, eso es así. Sí, señores, eso es posible. Cristo lo quiso y lo hizo así. Cristo confía en el hombre, confía en ti, confía en mí, porque Cristo quiere salvar al hombre a través del hombre. Eso es importantísimo, hermano. Y es más, acordémonos de aquel texto de Lucas 10:16, que precisamente dice, el que los vea a ustedes, me ve a mí, ¿verdad? O sea, más claro, digamos, cómo quiere que Cristo participemos en su obra, más claro no puede estar, ¿verdad? Es un texto lindísimo, sencillo y corto, Lucas 10:16, ¿verdad? Que ahí el Señor nos dice, el que los vea a ustedes, me está viendo a mí. Lo voy a leer textualmente, porque es riquísimo. Dice, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí está delegando la autoridad. Le dice, si los rechazan a ustedes, a la sucesión apostólica, a la autoridad que Cristo dio, a mí me rechaza. Es impresionante, hermano. Y tenemos muchísimas más citas y textos, pero bueno, el tiempo nos apremia. Entonces vamos a abrir el teléfono, hermano, al 905-931-1040 para que usted también pueda participar. Le pedimos a los hermanos que por favor sean breves, que sean concisos, para que podamos entonces, hermanos, poder seguir con el programa y irle dando conclusión. Maravilloso todo esto, Luis. Principalmente, hermanos, que nos han escrito, que nos han pedido que por favor, que donde consiguen los programas, por favor escríbanos a programas@radiofides.co.cr, programas@radiofides.co.cr. Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Hola, hermana. Buenas, mi nombre es Evelyn Leandro, le llamo desde aquí, desde Desamparados. Adelante, hermana. Muy contenta primero para felicitarlos por el programa, porque por ahí en la Biblia dice que el pueblo muere por ignorancia, ¿verdad? Definitivamente. Y eso es lo que yo veo, que nuestros hermanos separados, tanto como nosotros, somos un montón de ignorantes en cuanto a la Biblia. Y por eso nos confunden y por eso nos llevan a otras partes donde no tenemos que estar. Así es. Y por eso este programa es tan importante y ojalá que mucha gente católica que tiene en su familia, gente que se ha retirado de la iglesia o se piensa retirar de la iglesia, pudiera contactar este programa y lo estén oyendo constantemente. Muchas gracias, hermana. Le invitamos a que por favor nos escriban, que nos escriban todos los hermanos para que este programa pueda seguir saliendo al aire, ¿verdad? Y es muy importante, hermano, nosotros no nos instruimos para agarrarnos de bibliazos, no, con mucho amor, pero hay que decir la verdad. Y nosotros los católicos necesitamos formarnos, hermanos, necesitamos formarnos y dar respuesta con Biblia en la mano, ¿verdad? Con Biblia en la mano, con toda la tradición de la iglesia y con toda la interpretación de la iglesia, ¿verdad? Eso es bien importante. ¿Tenemos otra llamada al aire? No tenemos otra llamada. Muy bien, entonces vamos concluyendo, amados hermanos. Recordarles todos los lunes a partir de la 1:30, Defiende tu Fe. Decirles que nos pueden escribir a programas@radiofides.co.cr. Que Dios me los bendiga, hermanos. Muchas gracias, que Dios los bendiga, los esperamos el próximo lunes. Amén. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra. Esto fue Defiende tu Fe, una producción del Ministerio de Apologética San Francisco de Sales, aquí en Vida y Esperanza.